Ok. A ver. Bien. Se había cortado la llamada, pero ya estamos de nuevo. Ok. Bueno, les decía, las poligonales son, es una herramienta para realizar el trabajo de topografía en sí. Profe, por las dudas no estoy Yo compartiendo. tengo que hacer... Ah, cierto, perdón. Las poligonales son una herramienta el trabajo de topografía, ¿no es cierto? Yo puedo tener una poligonal definida para ejemplo, como decíamos recién, un barrio que está delimitado por 4 calles. Por ejemplo, yo puedo tener una poligonal de apoyo que rodee las 4 calles, ¿sí? O sea, por afuera del terreno y me voy a apoyar en cada uno de los vértices de la poligonal para realizar otras mediciones. ¿Se entiende cuál es la idea? Si yo tengo un... A ver, voy a traer el software este para acá, para este monitor. Voy a traer un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un barrio que va a estar delimitado, como dibujo acá, por 4 calles. ¿Okay? Supónganse que cada calle es una concesión de 500 metros, ¿no es cierto? Y acá en el medio hay, no sé, un cruce de arroyito, así. Ahí va. Este es el arroyo que yo tengo en esta concesión. Sí estoy compartiendo. A ver, Pero va como tampoco veo la tarde, ¿no? imagen. Eso no se nota. Sí, ahí agarró. Yo sí veo. Bien. Están viendo un software de CAD, digamos, lo que están viendo ahora. Sí, el BrickCAD. Sí, sí, BricsCAD. Bueno, ¿qué pasa? Imagínense que estas son 4 calles que tienen 500 metros de largo cada una. Acá en el medio va a haber un barrio nuevo, ¿no es cierto? Y esto que dibujé acá son las finales del mes. No, mentira. Es una. Van cada vez peor. Es un arroyito que pasa por ese lugar ahí en la concesión. Fíjense que yo voy a poder medir de este lado, del lado de arriba, tranquilamente, sin ningún obstáculo. Voy a poder medir de este lado, sin ningún obstáculo, ¿sí? Ah, está el arroyo y hay un montón de árboles acá, ¿verdad? Pero las mediciones que haga de este lado y las que haga de este lado tienen que ser congruentes, tienen que estar todas en un mismo sistema, ¿verdad? En un mismo sistema de medición. Pueden ser coordenadas locales, pueden ser coordenadas totales o absolutas si están vinculadas al sistema del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, por ejemplo, yo que voy a hacer ustedes que van a hacer el laburo de topografía dicen, bueno, ok, me voy a tirar una poligonal de apoyo. Voy a tener un vértice acá, otro vértice acá, otro vértice acá, otro acá, otro acá, acá, ahí y ahí. Este vamos a hacerlo, por ejemplo, acá. Así no queda tan... Fíjense, yo voy a tener todos estos puntos que van a ser estaciones
para poder realizar las mediciones. Entonces, ¿qué hago? Esas estaciones las voy a unir justamente por una poligonal. Las voy a unir por una poligonal. Ahí va. Que me va a servir de apoyo. O sea que lo primero que tengo que hacer es, hago estación acá, le doy una orientación, que ya vamos a ver el tema de azimut y de rumbo. Les voy a dar una orientación a mis mediciones, acá, y voy a empezar a medir este ángulo y lado. A ver, vamos a suponer que nuestro azimut va a ser este. De alguna manera yo determiné esta orientación, que ya lo vamos a ver cómo. Pero ¿qué pasa? Este ángulo angular. Este ángulo y esta longitud me definen ese lado. Después tengo ángulo y longitud a este vértice, ángulo y longitud a este otro vértice, y así sucesivamente. Y cuando llego acá, si las mediciones fueron tremendamente exactas, yo no tengo que tener error. Voy sumando los ángulos, me tienen que dar 360 grados si hago la sumatoria. Pero voy a tener un error angular ahí, que lo tengo que corregir para hacer el cierre de esta poligonal. Yo hago la poligonal, todas las mediciones, me voy a mi casa con todas las mediciones, me doy cuenta que la sumatoria de los ángulos no me da 360, porque tengo algún error de medición, obviamente. Ese error lo corrijo, ajusto la poligonal y a partir de ahí me queda esta poligonal perfectamente definida para poder empezar a hacer los trabajos de medición. De medición acá adentro, ¿no es cierto? Si tengo, por ejemplo, árboles, si tengo, qué sé yo, una casa que es un intruso, suponete que, qué sé yo, sí, una casa con esta forma. Si acá tengo una propiedad que es de un intruso, tengo que poder medirla. Entonces, fíjate vos, a lo mejor desde esta estación no la podía medir porque acá había árboles, de esta tampoco, pero de esta estación sí. Para arrancar a medir esta casa, o sea, por ejemplo, voy a hacer estas mediciones. Voy a medir ángulo y distancia a ese punto, ángulo y distancia a este punto, ángulo y distancia a este punto. Estos otros dos puntos no los puedo ver porque me tapa la misma construcción, pero desde acá sí los voy a poder ver. Entonces, teniendo distancia y ángulo al azimut, voy a poder determinar la posición exacta de esa casa. Y me voy a parar en esta vértice o en este vértice. Pero para decir, estos dos vértices tienen una exactos o tienen unos errores dentro de las tolerancias para lo que es este trabajo, yo primero tengo que hacer la medición de la poligonal, hacer el ajuste de la poligonal y después sí venir y pararme y en este vértice voy a tener tal coordenada, en este otro tal coordenada, en este otro tal coordenada. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? La poligonal de una obra vial, de un camino que empieza en progreso, termina progresiva 15, el camino de 15 kilómetros de largo, y esa va a ser una... Bueno, para eso sirven las poligonales, son de apoyo. Y les digo más, ya que estamos con este ejemplito, supónganse de que acá, qué sé yo, por esta parte existe
abajo de los árboles, no sé, cualquier otra cosa. Imagínense un molino para juntar agua, qué sé yo. Desde este vértice no lo podemos medir. Si yo quiero poner un vértice nuevo, acá, tic, ¿qué voy a tener como dato? Voy a tener como dato las coordenadas de este vértice y la distancia, y las coordenadas de este vértice y la distancia, y con esos datos puedo determinar cuál es la posición de esta nueva estación para luego poder realizar estas mediciones. De acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea de tener poligonales? Bien. Sí, profe, se entiende. Bueno. Fíjense, una poligonal es una sucesión de líneas quebradas conectadas entre sí en los vértices. Para determinar la posición de los vértices de una poligonal en un sistema de coordenadas rectangulares planas, es necesario medir el ángulo horizontal en cada uno de los vértices y la distancia horizontal entre vértices consecutivos. Distancia horizontal se refiere a medir el delta X y delta Y, que en este ejemplo que yo les estaba mostrando, las distancias horizontales entre este vértice y el que tenemos acá son estas que les voy a dibujar ahora. En rojito. Esas son las distancias horizontales. Este y norte. En este caso el norte sería negativo porque de la coordenada del vértice que arrancaste vas para abajo. ¿Sí? Bueno, en realidad puede ser negativo o no de acuerdo a en qué cuadrante estás trabajando, pero no importa, eso se los voy a embarullar si les digo eso. Pero a eso se refiere con coordenadas con la distancia horizontal. Bien, en forma general, las poligonales pueden ser clasificadas en cerradas, abiertas con control de cierre, abiertas sin control. ¿Qué hacemos? Poligonales cerradas, en las cuales el punto de inicio es el mismo punto de cierre. O sea, como dijimos recién, pegamos toda la vueltita y llegamos. Proporcionamos un control de cierre angular y lineal. Angular y lineal, ¿por qué? Angular, porque la sumatoria de los ángulos te tiene que dar 360, porque vos pegaste toda una vuelta, llegás de nuevo al cero. Y cierre lineal se refiere a que la suma de esta distancia lineal, que en este caso es positiva, la suma de la distancia lineal de este vértice respecto a este otro vértice. Ah, acá están, mirá, me mandé una. Están alineados. Los voy a quebrar un poquito para que. Ahí está. La distancia horizontal de este vértice. Lo voy a poner en rojito para que sepamos a qué nos referimos. ¿Se ve? Luego tenemos la distancia horizontal de este vértice respecto a este otro. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué pasa? La distancia horizontal de este vértice 1 al 2 fue positiva en este, o quiero decir en X, como quieran llamarlo. Es positiva. Ahora, la distancia horizontal en X de este vértice respecto a este fue negativa, porque de acá pasaste para acá. En este fue positiva, de acá pasó para allá.
la de este y este va a ser negativa, la de este y este va a ser negativa. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que la sumatoria de las distancias parciales, la sumatoria de las distancias parciales positivas y negativas les tiene que dar 0, porque todo lo que sumé para x positivo, después lo resté en x del lado negativo. ¿Se entiende? Por eso se dice cierre angular y lineal. Bueno, las poligonales abiertas con control de cierre son las que se conocen las coordenadas de los puntos inicial y final. O sea, yo tengo certeza de que voy a arrancar en un punto y terminar en otro. Y la orientación de las alineaciones inicial y final, siendo también posible efectuar los controles de cierre angular y lineal. Claro, como yo tengo la línea, tengo el ángulo final y la distancia final y la orientación final, puedo hacer un cierre. Las poligonales abiertas sin control son en las que no es posible establecer los controles de cierre, ya que no se conocen las coordenadas de punto inicial y final, o no se conoce la orientación de la alineación inicial o final. Son poligonales abiertas sin control. De todas maneras, en las poligonales abiertas sin control, lo que se puede hacer, que yo lo he hecho particularmente, es salir del punto 1, el vértice 1, haces la poligonal abierta, calculás las coordenadas, calculás todo, y después, para tener control, vos te vas al último vértice, al último vértice que dejaste, y medís de atrás para adelante. Tenés que llegar de nuevo al vértice inicial donde arrancaste. ¿Ok? O sea, es como que medís de A a B, medís de A a C, pasando por B, perdón, medís de A a D, pasando por B y C, y luego medís de D a A, pasando por C y B. ¿Está bien? Bueno, poligonal cerrada, poligonal abierta con control. Yo acá conozco el ángulo y la orientación. Y acá también conozco el ángulo y la orientación de, sí, de la el último segmento de la poligonal. En una poligonal abierta, sin control de cierre, no conozco el punto final o no conozco el punto inicial. Bueno, acá parece una parte un poquito más divertida para los que les guste la matemática, pero es una tontera lo que vamos a ver. Bien, concepto de coordenadas de puntos y lados. Supondremos siempre un sistema de coordenadas tal que la rama positiva del eje de las Y quede a 90 grados de la rama positiva de las X, o sea, coordenadas ortogonales. Y contaremos la magnitud angular positiva en el sentido del movimiento de las agujas del reloj, o sea, viendo la pantalla de frente, de izquierda a derecha, los ángulos son positivos. ¿Sí? Ok. En la práctica topográfica es costumbre general hacer coincidir el eje de las Y positivas con el meridiano del origen del sistema de coordenadas, estando entonces el eje de las Y positivas hacia el norte y el eje de las X positivas hacia el este. ¿Está bien? Bueno, supongo tener un segmento AB, proyecto los extremos sobre el eje X, A', B', acá tengo A, B, A', B', lo proyecto sobre el eje de las X, y sobre el eje de las Y, A segunda y B segunda.
A la proyección A', B' sobre el eje X se la llama abscisa parcial. ¿Sí? Del lado AB y se indica delta X AB. De igual forma, a la proyección A segunda, B segunda, se la denomina ordenada parcial y se indica delta IAB, o YAB más correcto sería. ¿Está bien? En este caso, fíjense que los puntos, el punto A está en el tercer cuadrante y el punto B está en el cuarto cuadrante. En este caso, los dos puntos están en el primer cuadrante. ¿Mm? Ok. Si nosotros nos valemos de las herramientas de trigonometría, podemos calcular tranquilamente las coordenadas parciales. ¿Sí? Además de los sistemas generales de coordenadas, se emplean a menudo con fines especiales sistemas locales de coordenadas que pueden ser orientadas de un modo conveniente cualquiera. Por ejemplo, el eje de las X o de las Y coincidente con el primer lado del polígono. Pero también en estos casos conviene orientar los ejes de tal modo que se pase del eje de las Y al de las X positivas por un movimiento giratorio de 90 grados. Se los hago más fácil a lo que dice en este párrafo. Voy a ver si tengo algún trabajo en esta compu para mostrarle cuál era la trampita que yo hacía de manera de darle una orientación a los trabajos. San Nicolás. A ver. Acá. Ok. Fíjense, esto es una poligonal que en realidad es una ruta. Se lo voy a mostrar para que lo vean también en la imagen satelital. Así queda un poquito más divertida la clase. Esto es en tostado. Tostado. Acá está. Ni me acuerdo dónde era esto. ¿Cuál ruta era? A ver. Ruta 40. Acá. A ver si no me equivoco, chicos. Sí, es esta. Es esta. Fíjense. Esta diagonal que está acá es esta diagonal que está acá. A ver. ¿O no? No. No. Estoy errado de camino. Me parece que estoy errado de camino. Chiqui. Ya lo vamos a encontrar, no se preocupen. Esta zona, una zona más desértica que la miércoles.
Fíjense que no hay ningún, miren, hago un zoom para afuera. No hay ningún pueblo. Desde acá hasta acá son como 100 y pico de kilómetros, 200, no sé. A ver, vamos a medir. 150 kilómetros donde no hay ni un pueblo. Hay algunas comisarías por ahí dando vuelta, pero nada más que eso. Bueno, no importa. Quiero tratar de encontrar cuál es la poligonal esa para mostrárselos bien. Pero creo que era esa, che. Uy, ahora me perdí. A ver. Acá. Acá. Sí, no, es esta la poligonal. Viene así, dobla acá. Acá hay otro quiebre. Acá hay un quiebre, otro quiebre. Y sigue. Claro, sí, es esta. Ahí está. Este quiebre y este quiebre son estos dos de acá. ¿Ok? Y después sigue derecho, dobla y baja. Dobla y baja acá. Fíjense que prácticamente el norte-este coincide con la orientación del CAD. Bueno, ¿a qué voy? Acá en este trabajo estaba fácil, ¿por qué? Porque lo hicimos con GPS y el GPS, bueno, ya trabaja con coordenadas totales o absolutas. Pero, llegado el caso de que nosotros tengamos una estación total y queremos darle orientación a ese trabajo que vamos a hacer, lo que yo hacía cuando no tenía GPS y tenía solo estación total o teodolito, ¿qué hacía? Me ponía en un punto donde pudiera ver bien, por una distancia considerable, lo máximo que me permitiera la lente, y del alambrado tomaba un punto recto de 10 metros, por ejemplo, y ponía un jalón. Ya saben ustedes lo que es un jalón porque los vieron con Manuel o estuvimos viendo en la primera clase. Después, un operario agarraba el cuatriciclo, se venía, suponte 500 metros aproximadamente, o lo que la lente te permitiera ver, y ponía otro jalón a 10 metros también del alambrado. Entonces yo ahí tenía una alineación que era paralela al alambrado y tomaba esa alineación como la alineación cero para mi trabajo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo sabía de que esa alineación que la que iba a arrancar era el cero y luego empezaba a medir. ¿Qué pasa? Cuando vos llevas todo al CAD, sabés que tenés o sea, en ese caso, ¿qué iba a pasar? Si yo tomaba como cero y después no ajustaba, iba a pasar de que mi trabajo, en realidad, iba a estar orientado de esta manera. ¿Entienden lo que quiero decir o no? Por favor, díganme. ¿Se entiende lo que quise decir o no? Lo que vos querés decir, profesor, es que estaba calibrado como si fuese para positivo para un lado, como si fuese el norte para el sur, digamos. Bueno, a ver, voy a arrancar de nuevo. Yo tengo que hacer la medición del eje de este camino. El resultado es este que ustedes ven acá. Tiqui, 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 tiqui. Ok. En la realidad, el camino está orientado así, como lo ven acá.
en la realidad. Ahora, no tenemos Google Earth, no tenemos GPS, no tenemos nada, tenemos Teodolito, que es lo que ustedes tienen en la facu para hacer los trabajos. Yo voy al lugar, me paro acá, fíjense. Fíjense lo que es el lugar. Ah, no tengo. Qué lástima. Bueno. Te parás en el lugar y no sabés para dónde está el norte, para dónde está el sur, ni tampoco sabés, le podés dar el norte con una brújula, pero va a ser un tanto erróneo. ¿Me explico? Vos tenés que determinar una orientación exacta, ¿sí? Decir, esta orientación es el 00 mío, local del lugar, ¿no es cierto? Después yo lo puedo llevar a coordenadas absolutas, puedo llevarlo a orientarlo al norte absoluto o lo que sea. Pero ¿cómo hago para arrancar a medir con una orientación que yo pueda representar en el lugar? Es lo que les comenté recién. ¿Qué hacía yo del alambrado, que es existente y sé que es una línea recta, porque está determinado por un plano catastral y toda la historia? Del alambrado lo pongo sobre el camino al alambrado. ¿Cómo hago? Tiro una paralela del alambrado al camino del alambrado. Mido recto 90 grados, 10 metros y coloco un jalón. Pongo un jalón acá. Pongo un jalón ahí. Pim. A ver, este me gusta. Pongo un jalón, pero este me gusta más. Pongo un jalón ahí. Yo me paro con el teodolito y al jalón lo veo, ¿sí? Después me voy 500 metros, 600, 300, lo que sea que me permita la lente, y coloco otro jalón. A exactamente la misma longitud que la anterior. ¿Dónde está esto? Suponete que ahí coloco otro jalón a 10 metros del alambrado, exactamente igual que este. Este punto y este punto me determinan una línea que es paralela al alambrado, ¿ok? Entonces ahí tengo dos puntos que sí puedo ver y que me van a definir una orientación. A partir de ahí yo empiezo a medir. Entro a medir acá, 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 acá. Mido esta esquina, mido la otra, lo que sea que pueda medir. Pero ya tengo la orientación definida. Cuando yo tenga que hacer la poligonal, me voy a venir acá, voy a hacer estación y voy a tener estos dos puntos de orientación para poder medir la desviación angular que tengo y todo eso para poder hacer mi poligonal de apoyo. ¿Estamos? Eso es para poder definir una orientación en el lugar. Si vos te parás acá, no sabes para dónde está el norte, para dónde está el nada. Bueno, ok. Podés tirar una paralela al alambrado y esa va a ser tu orientación. En este caso, yo ya lo tengo igual que en el Google. ¿Por qué? Porque lo hice con GPS, entonces el GPS ya toma la orientación y todo. Bien. Concepto de azimut y rumbo. A ver, una consulta de Román.
¿Esa orientación qué define? Esa orientación vos vas a poner el teodolito o la estación total y con una angulación 0. O sea, ese va a ser el 0 de tus ángulos. ¿Está bien? Porque si no, vos podés arrancar con cualquier orientación y no sabés en dónde vas a estar parado. Angularmente hablando, ¿no? Digamos, ¿no? Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, claro, ¿cómo busco el norte real si tengo solo teodolito? No, es que justamente tenés que trabajar con las coordenadas locales del lugar. La única manera que vos puedas trabajar con coordenadas absolutas es, fíjate vos, haces una estación acá, donde habíamos dicho, pero suponte, y bueno, en este caso acá, esto es una comisaría y nosotros teníamos el dato de que acá hay un mojón del Instituto Geográfico Nacional. Acá hay un mojón del Instituto Geográfico Nacional. ¿Vos qué tenés que hacer? Para a esto llevarlo a coordenadas totales. Vas a tener que hacer una poligonal y llegar a este punto y tener las coordenadas de este punto. Las coordenadas te lo da el ejercicio o las suponés vos. Si vos arrancar el trabajo acá, podés decir que este es tu 0, 0 y esta va a ser la orientación, la orientación 0, 0, tu I, el I, hacia el norte. Por eso les decía yo, si ustedes van a tirar una paralela al alambrado y van a poner coordenada 0, 0, este punto, y la orientación va a ser esta, cuando hagan todas las mediciones y pasen al papel las mediciones, en realidad el trabajo les va a quedar orientado de esta manera, como se lo estoy haciendo ahora. Ahí. ¿Me explico? 0, 0 y la desviación angular para acá. El 0, 0 tuyo va a estar así. ¿Ahora sí se entiende? Y ese problema, profe, de que yo arranco como 0-0 y me queda así como lo está mostrando ahora, ¿lo Ajá. puedo arreglar, por ejemplo, con una brújula, marco norte, me paro en uno de los Sí, puntos? sí, con una Rectángulo. exactamente, vos con una brújula marcás el norte y después lo acomodás, o sea, a ver, suponte que vamos a suponer que este trabajo lo hice con Teodolito. Entonces, fíjate vos, la orientación mía, en realidad, si yo supuse el 0, 0 ese, va a ser esta. Yo más o menos aproximado, ¿no? Medí así porque puse 0, 0 la orientación, fui midiendo, me quedó así. ¿Entienden? A esto, ¿cómo puedo hacer? Bueno, con una brújula sí, es una opción poco exacta, porque en ese caso la brújula tiene error, el norte magnético va variando y tiene error. En ese caso, ¿qué haces? Pones el jalón, pones un jalón en la coordenada 0, 0 y entras a caminar con rumbo norte. Rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte. Vos hiciste esta alineación, ¿no es cierto? Ya tenés definida, tenés dos jalones.
El teodolito puesto en 0, 0 alineado con esto. De esta orientación, de este 0, 0, vos con la brújula empezás a caminar. Tiqui, 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 tiqui. Te vas caminando, te vas caminando, te vas caminando hasta donde puedas ver y colocás ahí otro jalón. Entonces ahí decís, bueno, esta alineación ahora de acá a acá es el norte. Va a tener el error que tiene la brújula. ¿Se entiende? Va a tener el error que vos tomes como válido cuando te vas rumbo norte y no va a ser exacto habiendo tomado las mediciones, por ejemplo, de un mojón topográfico del Instituto Geográfico que esté acá y un mojón topográfico del Instituto Geográfico que esté por acá, que vos ahí tenés las coordenadas exactas. ¿Está bien? Por eso la gran ventaja del GPS, una vez que tenés GPS no agarrás la estación total nunca más, salvo para medir abajo de un puente o para medir en un túnel, abajo de una arboleda muy grande, después no lo usás nunca más la estación total. Tiene su óptimo de aplicación la estación total o el teodolito cuando tenés que medir en lugares donde el GPS no tiene señal. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Bueno. Acá tenemos los 4 cuadrantes y... Ah, no, perdón. Ya me estaba adelantando. Concepto de azimut y rumbo. Este ejemplito que les hice recién fue para que les entre más o menos la idea de lo que vamos a leer ahora. Azimut. Llámese azimut de una recta en el sistema de coordenadas planas al ángulo que dicha recta forma con el eje de las Y o una paralela a ese eje. O sea, una recta en el sistema de coordenadas planas al ángulo que dicha recta forma con el eje de las Y o una paralela a ese eje. Ok, vamos a nuestro ejemplo. ¿Qué se refiere con azimut? En este vértice, el azimut es este. Tac, tac. Ah, ¿qué pasó? El azimut es este. Estamos en este vértice, el azimut es este. Este con este. ¿Se entiende? Fíjense, es una línea en coincidencia con el eje de las Y o en el eje de las Y, si este es el 0, 0, y este es el ángulo azimutal. ¿Ven? Acá, en este caso, es... Bueno, no me voy a adelantar. A eso se refiere con que está en el eje de las Y o paralela a ese eje. De hecho, acá estos dos son paralelas al eje y medí el ángulo azimutal. Siendo A y B, dos puntos en el sistema de coordenadas planas, el azimut de la línea AB es el ángulo por el cual la paralela a la rama positiva del eje de las Y trazada por el arranque A debe ser girada en el sentido de las agujas del reloj. O sea, me paro en el punto A, tiro una línea paralela al eje de las Y mido en el sentido de las agujas del reloj, de acá para acá. ¿Ok?
hasta llegar a la coincidencia del lado AB. Este ángulo puede tomar valores cualesquiera, entre 0 y 360 grados. A los dos sentidos que puede tener una dirección corresponden dos azimutes. El azimut directo, que es este, el inverso o recíproco, los que difieren entre sí 180 grados. Acá tengo 180 grados más el azimut directo, ¿se dan cuenta? 180 grados más acá, si mido así, hasta acá tengo 180 grados, más el azimut directo, obtengo el azimut inverso. Y esto es una gran herramienta para poder calcular las coordenadas parciales, que ya lo vamos a ver. El rumbo, ¿qué es el rumbo? Es un método particular de orientación de lados que vincula el eje de las Y positivas con el norte geográfico. El rumbo nunca es mayor a 90 grados y se define como el menor ángulo que se forma entre la línea norte-sur con el lado de la poligonal correspondiente. A ver, fíjense en esta figura. Acá tengo norte tantos grados este, el rumbo de la AB en el primer cuadrado. Norte tantos grados este. En este caso sería norte X grados oeste. ¿Se entiende? Acá sería sur, o sea, estoy mirando para el sur, X grados este. Y en este caso sería sur, X grados oeste. Esa es la definición de rumbo. Bueno, problemas fundamentales de coordenadas. De la figura se deducen directamente las siguientes fórmulas. AB por el seno de alfa, cateto opuesto seno, cateto adyacente coseno, ¿no es cierto? AB por el seno de alfa, delta X es AB por el seno de alfa. Alfa acá vendría a ser mi azimut, si esta es el 0, 0 local que yo tomé, ¿sí? O sea que ya puedo tener el delta X de la recta que va de A a B, puedo obtener la coordenada parcial delta X, teniendo este ángulo. Y puedo tener delta Y haciendo la distancia AB por el coseno de alfa. Cateto adyacente, coseno, cateto opuesto, seno. Son estas las fórmulas fundamentales, no solo del cálculo de coordenadas, sino de la topografía práctica. Si están dadas las coordenadas de los puntos A y B, podemos hallar el rumbo, o así la línea B, y la distancia AB. Acá uso arco tangente, y bueno, esto es Pitágoras, nada nuevo para ustedes. La distancia AB es la suma de los cuadrados de los catetos, y chau, no más que eso. Con estas fórmulas fundamentales empezamos a trabajar lo que son las poligonales, abierta, cerrada, y hacer los cierres de poligonales. ¿Está bien? Fíjense, este ejemplito es bárbaro, suele entrar en los exámenes, así que el que está pensando en una promoción directa, préstenle atención a este ejercicio.
El ejemplo clásico de utilización de poligonal abierta, bueno, el de hoy que yo les había dicho, perdón. El ejemplo clásico era una poligonal abierta. El eje de un camino. Acá tenemos otro ejemplo. Con el micrófono abierto. Román. Ahí está. El otro ejemplo de una poligonal abierta puede ser este caso. Fíjense. Determinación de la distancia entre los puntos A y N con un obstáculo intermedio que no nos permite hacer la medición directa con cinta y teodolito. Acá tenemos, por ejemplo, para hacer un puente existente y acá van a hacer un puente nuevo, por X razón. Este va a ser el lado de cierre, que no lo conocemos. No puede medirse directamente por la presencia de algún obstáculo. Ahí está el arroyo, qué sé yo. No podemos pasar de acá a acá porque está el obstáculo del arroyo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos valemos de una poligonal abierta. Los datos que tenemos son el punto AB, 320,16 metros, BC, CD y DE, las distancias y los ángulos. Tiki, 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 los ángulos internos de la poligonal. A ver, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Qué trampita puedo hacer para poder empezar a calcular las coordenadas parciales? Lo que se hace es, el primer lado le doy una orientación cualquiera. Pero ¿qué pasa? Al lado AB lo hago coincidir con el norte, o sea que el delta X AB va a ser 0 y el delta Y AB va a ser la longitud del lado AB. ¿Se entiende? Dice, al primer lado de la poligonal lo hago coincidir con el eje de las Y positivas. Entonces tendré el azimut AB 0, 0. Pero el azimut inverso BA es igual al AB más 180. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto acá? El azimut BA es igual al AB más 180. Y luego sé que el azimut B es igual al azimut inverso, ¿no es cierto? Al azimut BC menos el azimut inverso BA. Y ahí puedo ir calculando vértice por vértice los azimutes. ¿Qué es lo que está hecho acá? Fíjense, es bastante mecánico el tema, pero hay que prestarle atención. El azimut AB 0, 0. ¿Por qué? Porque yo hice coincidir el lado AB con el norte, o con el lado Y. Entonces pongo azimut inverso BA es el azimut AB más 180, que en este caso es da 180, porque es 0, 0 el anterior. Ahora tengo el ángulo B, que es 145 grados. Si yo al azimut inverso BA le resto B, voy a obtener el azimut BC.
este angulito de acá. Y así sucesivamente. Este ejercicio lo tienen que hacer ustedes en sus casas ahora cuando terminemos la clase virtual. No tienen que dejar de pasar a hacer este ejercicio porque si no, después se le complica. Parece una tontera, pero entre que sumás y restás, se te arma por ahí un despelote. ¿Estamos? Fíjense que si yo voy sumando y restando los correspondientes ángulos, voy a ir obteniendo los distintos acimutes. El acimut CD, el acimut DE, que DE y también las coordenadas parciales. Entonces, con estos ángulos yo puedo calcular las coordenadas parciales. Si llego a obtener las coordenadas parciales del punto E, puedo tirar una recta entre las coordenadas parciales del punto E y la 0, 0 del A que había obtenido hoy. Que había asumido hoy. Al tener las coordenadas parciales del punto E, puedo saber la distancia del lado AE. Fíjense, voy calculando las coordenadas parciales. ¿Sí? Coseno, seno. Y después obtengo las coordenadas totales de los vértices. Por ejemplo, la coordenada total de X del punto C va a ser la coordenada total del B más el delta XBC. El delta XBC es esta distancia acá. Una vez que tengo las coordenadas totales, tengo la coordenada total X del punto E, tengo la coordenada total Y del punto E, puedo calcular la longitud del lado. ¿Sí? Bueno, ¿no? Esto es trigonometría pura, o sea que no tiene que tener demasiadas complicaciones para ustedes. Y lo que se hace es trabajar con esta planilla. La forma práctica para efectuar estas determinaciones es utilizar una planilla como la que se indica a continuación en la que se aplica el presente ejemplo. Fíjense, acá está el cálculo de los acimutes, acá está el cálculo, el cálculo de los acimutes y el cálculo de las distancias. Los delta X, los delta Y y las coordenadas totales. Con estas coordenadas totales yo puedo saber, con el delta X y el delta Y, puedo saber cuál es la longitud del lado EA. A ver, espérenme un cachito. Voy a apagar el micrófono un momentito. Si ustedes hacen
la suma de los cuadrados de los catetos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado, y le sacan la raíz cuadrada, les va a dar 1010,61, que es esto que está acá. Entonces, pueden calcularlo utilizando esta formulita o pueden calcularlo utilizando la que vimos recién más arriba, esta que está acá. ¿Entienden? Ahora, tienen que tomarse el trabajo de ver bien cuál es el ángulo que vas a restar, cuál es el ángulo más 180 y toda esa historia para que no errarle en esta suma de ángulos, para de luego poder calcular bien las coordenadas parciales. ¿Qué pasa? Cuando yo les doy un ejercicio a ustedes, me voy a ir al 0,0. Cuando yo les doy un ejercicio a ustedes, acá estoy en el 0,0, ¿no? Supongan que la poligonal es esta. Yo hago les complico la vida. ¿Por qué? Porque les digo que la poligonal es esta, por ejemplo. Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Llevan la orientación del punto A y B, los llevan a esta posición, digamos, ¿no? A que coincida el lado AB con el eje Y. Los llevan a esa posición, algebraicamente, no es que hacen el dibujo. Pero fíjense que el punto este está en menos menos. Entonces, ahí se les arma un poquito, se les complica un poquito con el tema de sumas y restas de coordenadas parciales y totales, porque les queda en negativo este punto, y ahí les complico la vida. De malo que soy nada más, para que aprendan un poco más. Entonces, tengan en cuenta cuando la poligonal es abierta y el último punto queda en el cuadrante negativo. Bien. Perfecto. Acuérdense, miren que les voy a tomar el examen así. Bueno, el cálculo de los ángulos de cierre, de la misma manera, o sea, tenemos el ángulo A, este ángulo y el ángulo E. Teniendo las coordenadas, podemos hacer el azimut inverso, perdón, en este caso sería el azimut directo EA menos 180 y E va a ser el azimut inverso ED menos el azimut directo EA. Este ángulo es el azimut directo EA y el azimut directo de ED. No me confundí acá. ED, está bien. ED menos EA, ahí está. Bueno, poligonal cerrada. Determinación de superficies por rodeo. Este método utilizado para la determinación de la superficie encerrada dentro de un polígono
de un polígono es el que se emplea con más frecuencia, no solo por ser aplicable cualquiera sea la extensión del polígono, sino también por su mayor exactitud y por el control que ofrece su cálculo, que tiene la virtud de acusarnos los errores cometidos en la medición de ángulos y de lados. Siendo los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Siendo los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Los vértices del polígono, cuya superficie desea calcularse, se miden todos los lados y todos los ángulos internos. La suma de todos los ángulos internos debe ser igual a tantas veces 180 como lados tenga el polígono. Menos 2. O sea, cuento la cantidad de lados, le resto 2 y lo multiplico por 180. Eso tiene que ser la sumatoria de los ángulos internos. La igualdad anterior, que se conoce con el nombre de cierre angular del polígono, salvo para coincidencia, se verifica y la diferencia que resulte no debe pasar de una cierta tolerancia. Esa tolerancia, que dice ahí el apunte, está en relación al trabajo que vamos a hacer. Una cosa es hacer una topografía para un camino o un barrio que va a tener una tolerancia, y otra cosa hacer la topografía para instalar las bases de una torre de telecomunicaciones, por ejemplo. Voy a necesitar más precisión en el segundo caso que en el primero. Bien. La igualdad anterior se conoce como cierre angular del polígono, salvo para nada, y no tiene que pasar de cierta tolerancia. Perfecto. El camino a seguir para calcular la superficie del polígono sería elegir el sistema de ejes coordenados. Ok. Calcular las coordenadas parciales de todos los lados del polígono por medio de los azimutes y rumbos. Ok, es lo que ya sabemos hacer. Deducir de las anteriores las coordenadas totales de los vértices. Ok. Hallar la superficie de los trapecios componentes. O sea, lo que hace el tipo, define acá un trapecio, define otro trapecio por acá, otro por acá, whatever, lo que sea, y calcula las superficies de los trapecios. La suma de cada uno de los trapecios componentes es la superficie total. Cálculo de las coordenadas parciales. El cálculo de las coordenadas parciales delta x, delta y, se obtiene, como hemos visto, multiplicando la longitud del lado por el seno y el coseno de azimut respectivamente. Las coordenadas totales, para el cálculo de las coordenadas totales de un punto se suma o se resta el delta x y delta y a las coordenadas de otro punto ya obtenido anteriormente. Cierre de coordenadas. Y acá te quiero ver. Fíjense. Una vez obtenidas las abscisas y ordenadas parciales, deben sumarse algebraicamente por separado. Ambas sumas deben ser nulas, pero como rara vez se cumple esta condición, la diferencia no debe superar un cierto valor dado por la tolerancia. Obtenida esta diferencia, se reparte proporcionalmente el valor de los lados, obteniendo así las coordenadas parciales corregidas o compensadas, que son las que se utilizan para el cálculo de las coordenadas totales. A ver, si epsilon x es el error total obtenido al sumar los delta x, a cada delta x les corresponderá una corrección k.
dada por el error epsilon, lo multiplico por por una razón. ¿Cuál es la razón? PI es la longitud del lado que se está corrigiendo y P sub T es el perímetro total del polígono. O sea, ¿qué es lo que hago yo? Voy a ir al dibujo para que se les haga más fácil. A ver. Yo acá tengo un error. Hice zoom. Fíjense que lo que quiero es que les quede conceptualmente cómo corrijo este error. Yo acá hice todas las mediciones, tiqui, 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 llego a un punto que no es el por el que arranqué. Acá tengo un pequeño error en delta X, un pequeño error en delta Y. Si no tuviera ese error, salgo de P1 y llego de nuevo al punto 1. Ok, pero tengo el error. ¿Qué es lo que hago? A este delta X y delta Y lo voy a prorratear en el delta X de 1 a 2, en el delta X de 2 a 3, lo voy a prorratear en el delta X de 3 a 4 y lo voy a prorratear en el delta X de 4 a 1. ¿Cómo lo prorrateo? Hago una proporción del error. ¿Cuál es la proporción del error? La longitud del lado dividido la longitud total. ¿Se entiende o no se entiende? Es como que como que de P sub 1 a P sub 2 hay un error que yo cometo. Y ese error es proporcional o es un porcentaje que me lo define ¿qué? La longitud del lado dividido la longitud total. ¿Se entiende? Ahora, ¿tiene esto razón de ser o no? Seamos un poco críticos nosotros. Empezando como ingeniero, vamos a ver. Bueno, les voy a hacer algo para ilustrar la idea del error que estamos calculando. Yo tengo un lado así, tengo un lado así, otro lado acá y otro lado acá. Cometo un error pequeño que es este. En las mediciones. Lo voy a poner en color rojito para que se distinga. Fíjense, ¿qué me dice la fórmula? Yo tengo que corregir cada delta X por una proporción del error cometido. A ver. KI es epsilon por la longitud del lado dividido la longitud total. Epsilon X es el error en X. En este caso, delta X es 0,32. Ese 0,32 lo voy a multiplicar ¿por qué? Por la longitud de este lado, que es 3,32, dividido la sumatoria del perímetro. Y me da un valor, vamos a suponer 2. ¿No es cierto? Ahora, para el caso de este lado, la longitud es mucho mayor, pero el perímetro sigue siendo el mismo. O sea que la división esa me va a dar un número más grande. Y en la distancia que hay de acá a acá, ese error de corregir de delta X va a ser mayor que en el caso anterior. ¿Tiene razón de ser eso? Sí, tiene razón de ser. Porque es más probable que yo cometa un error más grosero en esta longitud más larga que en una longitud más corta. Yo puedo tener más precisión en medir 10 metros, que me da una cinta, me da
la visual del teodolito me da perfecta, que si tengo que medir una longitud de 150 metros, ¿se entiende? En los 150 metros es probable que el error sea mayor que el que cometí cuando medí los 10 metros. Y ahí está el porqué de prorratear así los errores. Los errores se prorratean de esta manera para darle más peso a aquellos lados que son más probables que tenga un error más grosero. Ese es el concepto. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Esta corrección, Sí, profe, sí, se sí. hace por cada eje, digamos. O sea, primero por el lado de las X, después por el lado de la Y. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, y esto es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una corrección angular, hacemos exactamente lo mismo, chicos. El error angular lo multiplicamos por una proporción. ¿Cuál es esa proporción? El ángulo que voy a corregir de ese vértice dividido la sumatoria de todos los ángulos. ¿Entienden? Cuando voy a hacer, a corregir una nivelación, que yo lo que mido son desniveles, entre 3 puntos, por ejemplo, y mido del punto A al punto D, pero cuando mido del punto D al punto A tengo que llegar a la misma altura. Si llego a una altura distinta, cometí error. Ese error, ¿cómo lo voy a corregir? De la misma manera que acá. A la diferencia de altura la voy a prorratear punto por punto y voy a tomar la sumatoria de lo que medí subiendo y y la sumatoria de lo que medí bajando. ¿Entienden? Quiero que entiendan que es el error de cierre se prorratea proporcionalmente. ¿Está? De manera similar dice, sí, esta letra no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, en el alfabeto griego. ¿Alguien sabe? La N esta, no me acuerdo. ¿No es nu ese? Sí, pero puede ser nu, pero también nu es la que es parecida. Ah, está nu y mu. Bueno, pongámosle Olga. No sé, nu vamos a decir que. Si mu i es el error total obtenido, al sumar delta i a sumar los delta i, a cada delta i le corresponderá una corrección. ¿Qué corrección? Es el error total en i dividido la proporción nuevamente. ¿Está bien? Bueno. Bien. Profe, te consulto. Sí. Antes que pasemos a otro tema. Si yo tengo error tanto en las Y como en la X, yo debería sumar los 2K y esa sería la corrección que yo tengo que hacer. No. Una cosa es X, otra cosa es Y. O sea Vamos que acá las al correcciones CAD. que se están haciendo ahí son correcciones para uno para las X y otro para las Y. Exacto, mirá, voy a Ah, dibujar en rojo. Perdón, ¿estás viendo el CAD? sí, sí, se ve. Bien. Vos acá, vamos a ponerle nombre y todo, así. eh, punto A, punto B. Esta es la poligonal cerrada y este es el error. ¿Sí? El error que cometimos tiene
este valor en X y este valor en Y. ¿Estamos? De acá a acá sería un error negativo, ¿no es cierto? O sea, Claro. tengo que, de todos los delta X que voy sumando, tengo que restar uno más para poder llegar a este punto. ¿Se entiende o no eso? Sí. Sí, sí. Joaquín, sí les voy a dar un problema. De hecho, es uno de los trabajitos para poder acceder a la promoción directa. Por eso les decía hoy más temprano de que ni bien terminemos la clase, hagan ustedes el ejercicio que está planteado en el apunte. Fíjense, chicos, yo tengo un delta X acá. Tengo un delta Y acá que es el error cometido. Acá, cuando yo hice la medición, tengo este delta X y este delta Y. Dije al revés, perdón, ¿no? Pero me entienden. Este le voy a poner celestito. Este pequeño error cometido en el cierre, si yo lo pongo acá en su momento, a ver, ¿qué pasa? Corregiría todo de una. Fíjense qué es lo que pasa. Si yo coloco el error de cierre solamente en el delta X a B, lo que hago es esto. ¡Pac! Dejo de tener error. Hice mal el... perdón. Quise hacer algo para que entiendan y... A ver, voy de nuevo. Este es el punto A, el punto B, C, D, qué sé yo, llego a este punto. Tengo este error de cierre, el rojito, que en coordenadas X e Y me representan estas dos distancias. Hasta ahí correcto, ¿no? Sí, perfecto, eso sí. Bien. Entonces, si a este error yo lo traslado directamente al primer delta XY, ¿no es cierto? Lo que voy a estar generando en mis correcciones es algo como lo que voy a hacer ahora, fíjense. Pero este error de cierre en X lo trasladé acá. Lo que hago es esto. Me queda error de cierre en X 0, pero le cargué todo el error solamente a este lado. ¿Me entienden ahí o no? Claro, entonces eso lo que vos acabas de hacer sería lo que mostraste analíticamente como calcular la corrección a partir de la sumatoria de las X. Exactamente. Pero ¿qué pasa? A diferencia de lo que hice recién, que a todo el error delta X se lo cargué al lado AB, nosotros lo multiplicamos por la proporción de el lado que estoy corrigiendo dividido el perímetro total. Claro, porque se va Entonces, acumulando todo. exactamente. Entonces, acomodo un poquito acá, acomodo otro poquito acá, acomodo otro poquito acá, acomodo otro poquito acá. Román, está bien lo que vos decís, pero yo prefiero dejarlo solo y que se maten a golpes. ¿Por qué? Porque los obligo a pensar. Aparte, tienen el ejercicio resuelto acá. El que van a hacer ahora, ustedes después cuando terminemos, que ya terminamos ya, lo que van a hacer es replicar este ejercicio concienzudamente viendo las sumas de estas sumas. Una vez que hayan hecho esto, que lo tienen resuelto, por eso no me necesitan a mí, y de paso los obligo ¿cómo es? A
a pensar, una vez que hayan hecho después les voy a dar uno para que lo resuelvan. ¿Está? Es así. Si nosotros estamos en clase, hoy en día con el pizarrón, lo hacemos juntos. Pero en esta modalidad yo tengo que encontrar la manera de que ustedes se interesen, porque no los estoy mirando. Si estamos en clase, yo los estaría viendo que están haciendo el ejercicio. ¿Me explico lo que quiero decir, Román? Entonces, para generar ese, ¿cómo se dice? Ese interés por ustedes o esa curiosidad, yo les digo, bueno, repliquen el ejercicio que está en el apunte, que lo tienen resuelto. Piensen ustedes, véanlo. Y luego van a poder replicar el ejercicio que yo les voy a dar tranquilamente porque ya hicieron este. Esa es más o menos la idea. No, bueno, pero tenés el PDF. Lo bajás en una computadora y lo ves. Profe, creo que él se refiere un poco a que por ahí la pantalla se pierde cuando abrís Google Earth o algo así. Se pierde un poco la sintonía de lo que vos hablás y lo que vas marcando porque llega como más tarde. Entonces por ahí se complica un poco. Está bien, pero eso es una cuestión y el hecho de que yo quiero que le pongan interés en ver cómo se hace el ejercicio es otra. Porque si yo los hago, me pongo a hacerlo con ustedes en esta modalidad, que no los estoy viendo si lo están haciendo o no, es una cosa. Si yo estoy en clase y lo estamos haciendo juntos, yo puedo ver si lo están haciendo o no. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahora, más allá de que estés con un celular o no, vos ahora vas a tener que sentarte en tu casa y a replicar el ejercicio. ¿Está bien? De una manera consciente para poder ver cómo es que sumás y restás ahí los ángulos. ¿Para qué lo vas a hacer a eso? Porque te interesa resolver el otro que yo te voy a dar. Es exactamente igual, pero bueno. Bueno, hagamos una cosa. Ya son las 4 y... Cierre angular. Bueno, vimos hasta acá lo que es poligonal cerrada y cómo corregir los errores. ¿Estamos? De ahora, tómense 5 o 10 minutos, lo que ustedes quieran. Y empiecen a hacer lo que estábamos hablando recién, a replicar en papel y hoja este ejercicio de acá. Les repito, el punto A tienen que tomarlo como 0, 0. El eje Y tienen que tomarlo en la dirección AB. No, está bien tu opinión, Román. La devolución mía es que lo que yo quiero lograr es que ustedes pongan interés en replicar ese ejercicio. ¿Por qué? Porque no puedo ver si lo están haciendo o no. ¿Entendés? Entonces, es como como un poco obligarlos a hacerlo. ¿Entendés? Si yo me pongo a hacerlo, no sé si ustedes están prestando atención o no. Si yo les digo replíquenlo para luego resolver el ejercicio que les voy a dar, sí lo van a hacer y se van a poner, porque si quieren llegar a la promoción directa, me van a tener que entregar el ejercicio. Así que bueno, les digo, para pasar en limpio, de ahora para adelante, lo que va de la clase, y se van a tener que tomar un tiempito más. Sí, pero si vos te pones a leerlo, lo vas a entender. Y tengo que generar esa
esa cosa de tener que resolver vos por tus propios conocimientos el ejercicio, ¿entendés? Esto no es más que trigonometría. Tenés que poder resolverlo. Con las herramientas que tenés que poder resolverlo. No hay manera que no lo resuelvas. Con las herramientas de trigonometría que tenés y teniendo el ejercicio hecho. O sea, el ejercicio está hecho para que ustedes lo repliquen ahora. Más adelante les voy a dar uno para que resuelvan. ¿Está? Entonces, punto A, acuérdense, coordenada 0, 0. Lado AB coincide con la dirección del I positivo. ¿Qué datos me da esa trampita? Bueno, yo directamente ya sé que el lado A es coordenada 0, 0 y que del lado A, B, y que la coordenada delta I va a ser la longitud del lado AB, que lo tienen acá como dato, 320,16. ¿Estamos? Entonces, ahora agarran un papel, lápiz. Este es el ejercicio, se hacen su propio dibujito y empiezan a resolver tal cual está acá. Tal cual está acá. Este mismo ejercicio lo tienen que hacer ustedes en papel. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes mismos se den cuenta cuál es el ángulo que tienen que restar y cuál es el ángulo que tienen que sumar para poder ir calculando los azimutes. ¿Estamos? Chicos, dejo abierto el chat por cualquier cosa. Román, la igualdad está dada porque te estoy diciendo de que mires el ejercicio que vos estás viendo en tu celular, es el que tenés que hacer. Más allá de la conexión, si vos ahora te desconectás y abrís el apunte en cualquier dispositivo, inclusive si lo tenés impreso, tenés en tu poder la capacidad de ver lo que tenés que hacer. Profesor, ya terminaríamos con la clase de teoría, ¿no? Lo que quedaría es tratar de hacer el ejercicio. Profe.